La foto de la economía, la española, la internacional, con la ayuda de una voz muy autorizada en nuestro país, es la de David Cano, socio analistas financieros internacionales, director general de AFI Inversiones Globales. Hoy nos acompaña en la entrevista Capital. Don David, ¿qué tal está? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Lo que está bien, buenos días, es la economía, la global, la española. Cerramos el primer trimestre del año, ¿con qué? ¿Con un notable? Sí, y sobre todo con un sobresaliente si comparamos con lo que nos temíamos hace un par de años, ¿no? Donde parecía claro que íbamos a asistir a una recesión. Por lo tanto, que el mundo crezca a una tasa global del 3%, está en línea con la media histórica. Por lo tanto, no sería un notable, sería un aprobado, bueno, bien, en línea con la media histórica, pero insisto, si tenemos en cuenta que casi pensábamos que íbamos a suspender seguro, bueno, pues que estemos creciendo un 3%, como primer titular está bien. Y además porque viene acompañado por un goteo a la baja de la inflación que permite pensar que la inflación se va a ir al 2%. Pues 3 de PIB, 2 de inflación, es una combinación que está bien, francamente bien. Si el mundo está creciendo en la media histórica, ¿por qué sería necesario bajar los tipos de interés? Porque por dos motivos. Uno, porque están un poco por encima de la media histórica, los tipos de interés. Es verdad que solo un poco. Dos, porque, y este es el gran debate que tenemos, la política monetaria está cambiando de orientación. La política monetaria habitualmente ha tendido a tener tipos de interés reales positivos, es decir, unos tipos de interés por encima de la inflación. Pero en los últimos años, ante el elevado endeudamiento público y ante los retos de gasto público que tenemos por delante y con la intención de dinamizar algo el crecimiento de la economía, es por lo que la política monetaria tiende ahora a tener tipos de interés reales cero o incluso negativo. Yo sé que esto genera polémica, pero los bancos centrales también se quieren unir a otros agentes económicos para intentar dinamizar el crecimiento del Producto Interior Bruto. Y eso pasa para que, en condiciones normales, crecimiento del PIB del 3 e inflación del 2, si históricamente hubiera sido compatible con tipos de interés del 4 o del 5%, ahora va a ser compatible con tipos de interés en la zona del 2,5%, 3,5%. Y hacia eso vamos. Claro, porque, fíjese, va a cerrar el Euribor este mes de marzo de nuevo con subidas. Vigilamos mucho las colocaciones, las emisiones de las letras del Tesoro para ver la rentabilidad que ofrecen y todo en base a la expectativa de los tipos de interés. Pero una de las realidades de mantener los tipos de interés más altos de lo que venía siendo habitual en los últimos años es que supone más coste para unos estados que están muy endeudados. Y esa parte no está en los primeros. La deuda de manera global, David, sí está en los titulares de la prensa, la económica, la general, pero no el hecho de que tiene un mayor coste de financiación para el Estado, un tipo de interés alto. Sí, o sea, que el mundo crece un 3 es una muy buena noticia, que hemos conseguido más o menos sortear dos grandes crisis en apenas 15 años, la crisis financiera 2008-2012 y la crisis COVID. Hoy la situación de la economía mundial podemos decir que es mejor que la que podíamos haber imaginado hace 15 años. A ello seguramente ha contribuido un desarrollo de la tecnología, seguro muchos motivos, pero uno indudablemente que ha sido un gasto público superior. Además, los estados han incrementado su deuda pública porque en cierto modo ha habido una especie de trasvase de endeudamiento desde las familias y de las empresas a los estados. Efectivamente, una de las implicaciones negativas, una de las consecuencias de tener un crecimiento económico mejor del que podíamos esperar es que los gobiernos están muy endeudados. Y las autoridades monetarias y la política monetaria, y entre comillas lo digo, se pone un poco a disposición de los estados, poniendo unos tipos de interés a largo plazo más bajos que lo que hubiera correspondido. Yo sé que esto, insisto, se discute mucho, se debate mucho, porque tipos de interés más bajos que lo que habitualmente hubiéramos tenido es bueno para el endeudado, es bueno para los estados, pero es malo para el ahorrador. Que dice, oye, a mí lo que me gustaría es que el tipo de interés medio estuviera en el 4 o en el 5%. Bueno, la política monetaria, como digo, está orientándose más hacia unos estados que además tienen por delante importantes gastos públicos asociados a la longevidad, al envejecimiento, a la descarbonización, al gasto en armamento y en defensa que viene. Bueno, y fíjese, leía en Bloomberg un artículo de opinión por la mañana que aseguraba que lo que está esperando Europa es el whatever it takes, pero en la industria de defensa. Bueno, exacto, ¿no? Eso va a ser seguramente un motor de crecimiento de la economía. Lo es en Estados Unidos, ¿no? Lo es claramente en Estados Unidos. También esto genera una polémica enorme, ¿no? Sí. Porque en un mundo en donde íbamos hacia la apuesta por ESG, bueno, pues ahí cómo de compatible es
invertir en defensa, ¿no? Pero bueno, al final la economía y la geoestrategia en muchas ocasiones no es como nos gustaría, y ante una perturbación tenemos que reaccionar. No cabe duda, y este es otro de los grandes debates, ¿hay que gastar más dinero en defensa, sí o no? Parece evidente que sí, y ese gasto en defensa, ¿quién lo tiene que hacer? ¿La iniciativa privada o parece que tiene que ser un Estado? A mí no se me ocurre cómo podría actuar la iniciativa privada para defenderse ante un potencial ataque de un tercer país. Por tanto, tiene pinta, no hay otra solución que tenga que ser un Estado el que se gaste ese dinero en defensa. Bueno, pues tenemos dos vías: o bien incrementamos los impuestos, o bien tiramos de deuda pública, y seguramente haya que hacer las dos cosas. Bueno, vuelvo a ser otro debate interesante que tiene connotaciones geoestratégicas, que tiene connotaciones políticas, el papel de un Estado dentro de la economía, y que evidentemente tiene connotaciones financieras, porque sí, tipos de interés más bajos para intentar ayudar a los Estados en un proceso de incremento, de estabilidad, de una deuda pública y de un gasto público que son elevados, pero se demuestra que es que o lo gasta el Estado o quién va así no a gastarse importantes cantidades de dinero en ciertas partidas. Vamos enseguida a hablar de más tipos de interés y de productividad, pero ya que ha sacado usted el asunto, me gustaría conocer su opinión. ¿Cómo manejamos entonces desde el punto de vista de la inversión eso que podría ser una contradicción, necesidad de invertir en defensa con la inversión ESG, que durante los últimos años se ha puesto encima de la mesa, se ha puesto en foco porque entiendo que hay muchas gestoras y muchas firmas que evitan empresas que ahora están no solo en el centro de la diana por lo que necesitan los países, sino que figuran entre las que mejor comportamiento han registrado en bolsa. Sin duda. Bueno, pues es uno de los dilemas, ¿no? Y efectivamente hay muchos de nuestros clientes dicen, oye, mira, que entendemos que tiene sentido invertir en compañías vinculadas a la defensa, al espacio, pero no lo vamos a hacer porque incumple nuestros criterios ESG. Esto, evidentemente, en términos de comportamiento relativo con los índices de referencia, pues se nota, y tienes un peor comportamiento relativo en tus carteras porque has puesto otros criterios que son extrafinancieros. Y ahora es cuando toca contárselo a tus clientes, cuando toca contárselo a los dueños del patrimonio y decir, oye, mira, las implicaciones de este peor comportamiento relativo se deben a estos factores. Eso también ahonda en ese debate entre la gestión activa y la gestión pasiva. Digo porque en los últimos tiempos hemos visto ciertos estudios que vuelven a apuntar lo incorrecta de la gestión activa. Cuidado, en algunas ocasiones se ha tenido que hacer gestión activa precisamente porque ha habido un elemento de gestión activa que es aléjate de ciertas compañías, aléjate de ciertos sesgos. Por tanto, ha habido criterios extrafinancieros que no han funcionado bien. Hablamos de defensa, de arma, pero también en general todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad medioambiental, con evitar el cambio climático y demás, han tenido un peor comportamiento relativo, o dicho de otra forma, han tenido un excelente comportamiento relativo en bolsa algunas compañías, bueno, pues que no están tan vinculadas o que no están tan apalancadas en estos criterios ESG. Nos vamos a los tipos de interés, David. En junio bajarán los tipos de interés la Reserva Federal y el Banco Central Europeo. Tiene pinta de que así sea. La verdad es que hay un cambio claro de política, de comunicación de la política monetaria. En septiembre yo me acuerdo que hablábamos de que nos había sorprendido la beligerancia de los bancos centrales y entendíamos que se estaban equivocando ante una beligerancia que no terminamos de entender. Oye, la inflación se está moderando, ¿por qué estáis tan empeñados en decir que hay que subir muchísimo los tipos de interés? Bueno, no sé muy bien qué ha pasado. Bueno, lo que ha pasado es la percepción clara de que la inflación se está moderando y desde octubre precisamente el discurso es justamente el contrario, ¿no? Y de, mira, la inflación se está moderando, cualquier repunte que estamos asistiendo no son demasiado importantes. Bueno, y la consecuencia o la traducción de esas declaraciones y esa revisión de las previsiones es que sí, seguramente en junio, salvo que haya alguna sorpresa, vamos a iniciar esa senda de reducción de los tipos de interés que está muy en línea con lo que decíamos al principio, una inflación que va a ir al 2%. No sabemos si va a ser en verano, en otoño. Desde luego el próximo año sí tiene pinta de que vamos a tener una inflación del 2% y vuelvo otra vez con un crecimiento del PIB del 3%, aunque podríamos distinguir porque va por zonas, ¿no? Ese 3% está muy tirado al alza por India, que crece al 6,5%, incluso por China, que crece al 4,5%, pero bueno, Estados Unidos o España con un crecimiento del 2%, la zona euro crece un poco menos, crece al 0,5%, pero bueno, con un crecimiento económico del 2% y del 3% y una inflación del 2%, bueno, pues lo que decíamos,
¿Hacia dónde tienen que ir los tipos de interés? Pues seguramente hacia la zona del 3, 3,5%. No hay ningún pero en la economía, ni siquiera como ha tropezado Alemania este año, el hecho de que seamos demasiado optimistas con la economía americana, por ejemplo, que vuelva a haber otro conflicto bélico o que escalen los que ya están. Riesgos hay, siempre va a haber, evidentemente, pero es verdad que estamos asistiendo a una capacidad de resistencia del consumo de las familias, seguramente, e hila con lo que decíamos antes, por un gasto público que está siendo elevado. Es decir, la política fiscal no está siendo restrictiva. Ese podría ser el pero, y sí podríamos decir que hoy, en un contexto en el que hemos conseguido evitar la recesión, seguramente los estados tendrían que ser un poquito más disciplinados en términos de gasto público. Es decir, igual se tendrían que haber aprovechado los últimos 12 meses y los próximos para ser un poco más intenso en el proceso de reducción del déficit público. Ese podría ser uno de los peros. Factores de advertencia, bueno, el commercial real estate en Estados Unidos, donde ahí sí que hemos visto, estamos viendo caídas en el precio de centros comerciales, del precio de centros comerciales, de hoteles, de rascacielos y demás. Está provocando un poquito de tensión en alguna tipología de bancos regionales en Estados Unidos, pero tampoco eso parece que tenga un efecto sistémico, ¿no? Por lo tanto, sí, el cielo está relativamente despejado, ya vendrán las lluvias y ya vendrán los huracanes, pero bueno, el ciclo está aguantando, ¿no? Y una cosita más rápidamente, don David, ¿por qué sube tanto la bolsa? Bueno, es verdad que esto igual está subiendo un poco en exceso, hay cierta sensación de expansión de la economía. Es verdad que los beneficios van a crecer a tasas del 10%, pero no es menos cierto que los ratios PER en Estados Unidos están altos. El PER del Nasdaq es 33 veces, eso seguramente sea excesivo. Pero tal vez no sea excesivo en las compañías medianas, tal vez no sea excesivo incluso en el propio Eurostoxx, donde el ratio PER estamos en la zona de 13 veces, ¿no? Quiere decir que la bolsa está subiendo mucho, pero está subiendo mucho por unas pocas compañías muy grandes vinculadas con la tecnología y demás. Si uno echa la vista atrás y ve lo que está pasando con las medianas compañías en Estados Unidos o con el propio Eurostoxx, bueno, no está subiendo tanto, Los ratios PER están en la zona de 13 o 14. Es evidente que no podemos esperar alzas de la bolsa muy importantes los próximos 12 meses, del 4 o del 5%, pues seguramente con eso nos tenemos que conformar. 4 o 5, con un 3-4% en renta fija, pues se pueden ganar entre un 4 y un 5% los mercados financieros. Con una inflación del 2%, pues te genera un tipo de interés real positivo que, bueno, pues no está mal. David Cano, socio de Analistas Financieros Internacionales, director general de AFI Inversiones Globales. Muchas gracias. A vosotros, un placer. Hasta otra.